Como le decía, este programa está diseñado para no solamente señalar el problema, sino hablar de las soluciones. Solución número 1, José Daniel Ferrer García como gran maestro. Me parece que reúne todas las condiciones, no solamente como patriota, sino como masón. Reúne el tiempo requerido en ley. Hay un programa que pueden buscar en el canal que lo explico detalladamente, lo explico con base legislativa masónica. Esa es mi profesión, yo conozco bien de eso. Pero además es un hombre que no se quiere ir de Cuba porque entiende que Cuba es de los cubanos. Es un patriota digno que lleva más de 20 años enfrentando a esa dictadura de manera pacífica, como somos los masones, y de manera objetiva. Ahí todos los días, cada día que pasa es un ejemplo de esa herencia que tenemos de los padres fundadores de la nación cubana. Pero no solamente quiero parar en José Daniel. Quiero dejar aquí sentado qué es lo que yo espero que haga un gran funcionario de la Gran Logia de Cuba. Porque el que ha seguido mis programas sabe que no es solamente con Mario Urquía. Mario Urquía, alias Mayito, me enteré esta semana, qué cómico, alias Mayito, este señor, no, ese es solamente un prototipo. Ese es el individuo de turno que le corresponde encaramarse sobre la escalera enorme que es la masonería cubana y su historia, para utilizarla a sus fines personales. No es solamente con él, es también con cada uno de los funcionarios que guardan cobarde silencio con lo que está pasando en Cuba. Es con el soberano actual, que a pesar de haber hecho una carta sobre la que siempre amparan sus amigos o sus, digamos, defensores, una sola carta en 8 años no es suficiente para lo que pasa en Cuba. Yo le decía a un hermano que quiero mucho en Cuba, que tuvimos una conversación esta semana, y yo le decía que yo no quiero que el día de mañana, cuando se escriba la historia de Cuba, se hable de que nosotros, los que pertenecimos a esta generación de masones en Cuba, fuimos unos cobardes. Yo no quiero que nadie se ampare en justificar lo injustificable. Es realmente antimasónico lo que está haciendo la masonería en Cuba. Los que piensan que la masonería va a desaparecer por estas crisis, por estos programas como este que dicen ciertas verdades, que hay algunos que no están dispuestos a escucharlas, se equivocan. La masonería desaparece porque los masones en Cuba, por omisión, estamos dejando pasar la oportunidad histórica de plantarnos frente a esa dictadura, de manera cívica, de manera correcta, de manera como somos los masones, con nuestros argumentos y nuestras herramientas de albañilería simbólica, pero de manera firme y contundente. Yo les voy a presentar hoy las 5 requisitos. Lo he reunido en 5 requisitos de lo que debe tener para mí un gran funcionario de la Gran Logia de Cuba o de la masonería en Cuba. Especialmente las 2 figuras principales de los 2 altos cuerpos que hay en Cuba, que es la Gran Logia de Cuba por un lado y es el soberano por el otro, que ya he explicado en varios programas. Para los que me ven por primera vez, lo pueden ver detrás. ¿Por qué hay 2 cuerpos y cómo funciona esto institucionalmente en Cuba? Pues bien, el requisito número 1, que yo considero que es requisito mínimo, es indispensable. Cualquiera que ocupe el puesto y tenga el ego de ponerse ese collarín, tiene que entender que dejó de ser un masón regular. Es un masón que representa a muchos masones y muchos hombres dignos. Y el primer requisito que debe tener, apenas tome posesión, es reclamar la libertad de los hermanos presos y el resto de presos políticos en Cuba. No, René, pero me dicen mucho, pero eso es política. Eso no es política, hermanos. Le hemos explicado muchas veces, diferentes voces en mi canal, no solamente yo, el hermano Justo, el hermano Guillermo, Brian, no sé, las personas que han participado, o en los comentarios, el hermano Pompilio, muchas personas han dicho esto que les voy a decir, hago mías sus palabras. La política es hablar de partidos políticos y partidismo político. Yo voto republicano, yo voto demócrata, yo voto liberal, yo voto conservador, no sé. A mí me gusta el candidato tal o más cual. En la masonería no se puede discutir de política, porque son temas que dividen a los hombres. Pero como siempre me recuerda mi hermano Angelito Santi Esteban, grado 33, al que le envío un saludo, tampoco se puede discutir de pelota, ni se puede discutir de literatura, ni se puede discutir de nada, porque la discusión engendra pasiones y pasiones nos dividen y nosotros estamos en la fraternidad para asuntos de construcción y de unión. Ahora bien, política no es reclamar lo justo, decir la verdad.
decir lo que está pasando en esa sociedad. No podemos pararnos sobre el tríptico de libertad, igualdad y fraternidad si no somos éticos y miramos a los ojos a los dictadores y les decimos las cosas como son. La masonería en Cuba siempre lo ha hecho. Se lo he explicado en muchas ocasiones. Roger Fernández Callejas escribió este libro que siempre le presento, que habla de la participación de la masonería en el proceso insurreccional contra Batista. Ponte Domínguez escribió esto, que habla de la masonería en la independencia de Cuba. El soberano gran comendador Lizardo Muñoz Añudo, la historia recoge la carta que le envió al dictador Gerardo Machado, del cual hablaremos hoy. Y así siempre ha pasado en la historia de Cuba. La masonería siempre se ha sostenido valiente sobre sus pies a pesar de no ser popular. Nunca en la historia de Cuba la masonería ha sido más cobarde que en estos momentos. Es realmente vergonzoso. Y eso no podemos taparlo el sol con un dedo. No podemos venir y decir, como dicen muchos en redes sociales, hermano, aquí no hablemos de eso, esos temas no son para hablarlo en público, son para hablarlo en logia. No, en la logia cuando lo hablas, te pasa lo que vamos a ver hoy que le ha pasado a los hermanos que pidieron la renuncia del sátrapa de Urquía. Te expulsan o te censuran o te suspenden de derecho. Por lo tanto, cuando nos tapen la boca nos expresamos con los ojos, porque los masones somos hombres de honor y somos caballeros de la verdad. No es fácil ser masón, nadie dijo que era fácil. Por lo tanto, este es el primer requisito indispensable para ocupar un puesto y comenzar a decir que estás haciendo masonería. No se puede mirar solamente al ombligo de nosotros. El escándalo real que hay en la masonería actualmente no es esta crisis. No lo es. Esta es una crisis que ha pasado muchas veces. No hace ni 2 años expulsaron al gran tesorero por robarse $40, creo. Porque son todos unos rateros, incluyendo a este señor sátrapa de Urquía. Pero también lo ha hecho Collera, siendo un agente espía de esa dictadura tirana, castrista, comunista, que nos aborrece como cubanos primero y como masones después. Lo ha hecho todos y cada uno de los grandes funcionarios. Yo tengo la dicha o la desgracia de haber conocido personalmente a más de 10 grandes maestros de Cuba. Arnaldo, Collera, Osmundo, Panchito, Basilio, Luis Romero Márquez, que ya lo conocí un poco senil, pero él también tiene responsabilidad en este desastre que es la masonería en Cuba, donde los hombres no hablamos con la verdad, le tememos a que nos digan la verdad en nuestra cara, que eso es lo más antimasónico del mundo. El masón está abierto a la luz. Nosotros venimos del este. Recuerden siempre, mis hermanos, venimos del este por una razón. Y a mis hermanos del oriente, occidente y mediodía les estoy diciendo en claves masónicas lo que tienen que hacer. Yo he conocido más de 10 grandes maestros. Ramoncito, que es Osmundo, todos ellos, Evaristo, este señor Urquía, y así, Zamora, el otro. A Zamora no lo conocí ni a Javier, Francisco Javier, pero al resto sí. Entonces, a donde voy a llegar es, usted tiene la vanidad de ponerse ese collarín por razones de vanidad, porque un hombre que no esté dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, lo que su momento le exige, es un hombre que no cumple su palabra. Y un hombre que no cumple su palabra no cumple su juramento. Y por lo tanto no puede ser masón. Entonces, por Dios. Pero vamos al segundo requisito. El segundo requisito es indispensable para los masones cubanos que sean grandes funcionarios o funcionarios a cualquier nivel. Reclamar la devolución de los bienes usurpados por la dictadura. Miren, hermanos, yo por ahí tengo un programa en que hablo del gran robo, pero les voy a reducir ahora el tema. No puede existir, no hay justificación legal. Recuerden que todos estos bienes fueron usurpados no solamente en el edificio de la Gran Logia de Cuba que está ahí en la foto, sino por toda la isla. Nos quitaron logias, nos expropiaron escuelas que teníamos en los pisos de abajo de las logias, en fin, se hicieron barbaridades. Y ahí está la historia. Hay un libro, el libro de siempre que yo cito de Camila, que es un libro genial, que es un libro de consulta obligatoria. Ese es un libro que a todos recomiendo leer. Los hermanos que me ven desde afuera, está en Amazon, por favor. Si quieren aprender de la masonería, si quieren comprender qué está pasando con nosotros, este libro es esencial. Camila siempre se ríe mucho porque lo tengo lleno de marca y los hermanos que me conocen, pero es que es necesario porque cada tema es fundamental
contrastarlo en la literatura y saber lo que estamos hablando, porque esto es serio, en esto nos va la vida. Que eso es algo que no dije ahorita. Yo veo este tema como una guerra. Nosotros estamos en pie de guerra, hermanos, y allá el que no luche. Nosotros estamos en pie de guerra contra algo que es diabólico, que es esa dictadura comunista, esa ideología terrible, foránea, que nos ha impuesto los dictadores y mafiosos de Irán, encabezado por los Castros, que es una familia monárquica, que es una es un estado feudal y esclavista en pleno siglo XXI, que es un bochorno que existan masones librepensadores que todavía se dobleguen y hagan genuflexión a esa estructura criminal. Pero bueno, volviendo al tema, no me quiero ir del tema porque quiero acelerarlo, porque hoy quiero hablar de los presidentes masones. Hoy sí voy a hablar de los presidentes masones. En tiempos de MIPYME, donde se renta en Cuba particulares, donde hay empresas supuestamente, bueno, las MIPYMEs, supuestamente privadas, que también nos enteramos que Mayito, el gran maestro, tiene su MIPYME de construcción. Claro, ¿cómo no le van a meter miedo a este señor? En esos tiempos, ¿cómo se justifica que nos usurpen todavía los pisos que nos tienen robados del gran templo del edificio de Carlos III y Velascoaín que construimos con nuestro esfuerzo? Yo hice un programa donde le expliqué detalladamente con documentos históricos los bonos que hicimos como masones, el trabajo ingente de esa generación y esa playa de masones extraordinarios de la década del 50, encabezado por el ilustre hermano Carlos Manuel Piñeiro del Cueto, que llevaron a cabo esta obra magnífica que se está destruyendo en nuestras caras si no hacemos nada. Pero además, el funcionario que no redacte no, y me dicen, hermanos, ¿qué tú quieres? Que salgamos con Caldero para la calle y salgamos para la plaza y nos alcemos. No, yo no quiero eso. Yo no he dicho eso. Yo soy un hombre que se opone a la violencia y en cualquier sitio todos me conocen por oponerme a la solución violenta, porque estamos liberando a Cuba, pero estamos construyendo una nación también. Y yo no quiero que una nación se construya sobre actos de barbarie y de venganza. Yo quiero que sea actos de justicia. Cada uno de los esbirros que tienen las manos manchadas, tanto masones como profanos, en esa sociedad corrupta que es Cuba, va a pagar. Va a pagar, porque tiene que pagar lo que nos están haciendo como nación. Pero eso no quita y demerita que nosotros como masones busquemos la forma de oponernos a esto. ¿Y cómo nos oponemos? Con un documento. Como mismo han escrito Raudo y Veloces, cuando les toca a ellos su ego o su vida privada, cualquier asunto que tiene que ver con la masonería, como hemos visto ahora que 18 funcionarios que estaban silentes hasta ayer, ahora de momento escriben una carta, este señor Urquía escribe otras, en fin. Pero no tienen el valor de pedir libertad para José Daniel Ferrer García, un hombre de 53 años, que es hermano nuestro, con más de 20 años de vida masónica. No tienen valor de pedir libertad para los hermanos Emanuel y Dánger, para la esposa de Manuel, Maylene Nogueras, que ninguno ha hecho nada malo. Todos sabemos que están presos injustamente, que están secuestrados por esa dictadura. ¿Y cómo no vamos a tener el valor como masones, como grandes funcionarios, de hacer lo correcto? Pues aquí pasa lo mismo. El que no reclame formalmente a Caridad Diego y a todo el Partido Comunista y a quien sea que sea el funcionario que nos atiende, como cómicamente dicen en Cuba, el que no reclame eso no merece estar en el puesto de gran funcionario, no lo merece y me va a tener de frente, se llame como se llame, sea amigo o se considere enemigo. Yo no tengo enemigos, mis enemigos todos son ocultos, como dice Ozuna. Pues nada, esta es mi segunda propuesta. En tiempos de MIPYME no hay justificación. Recuerden que estos pisos y estos bienes fueron usurpados, bienes inmuebles de la masonería construidos con nuestro esfuerzo, fueron usurpados en virtud de la ley de reforma urbana. De eso hicimos el programa. Y algún día le voy a enseñar la ley. Yo tengo todas esas leyes. Yo la tengo. ¿Cómo se justifica en los tiempos que corren, donde cada día hay más hoteles y cada día hay más supuesto emprendimiento privado, pero sabemos que es una forma más de válvulas de escape que utiliza esa dictadura y los tanques pensantes de este gobierno corrupto comunista para darle ciertas prebendas a la sociedad cubana y que escape? Pues ¿cómo se justifica en estos tiempos que sigamos con pisos robados? Además ni atienden, el edificio lo tenemos, ahora lo último que me enteré, bueno, con todo este rebolico, que estaba el elevador roto, pero siempre está roto, la bola del mundo. Nos han robado todo.
Es increíble. La bola del mundo famosa de arriba, de la que vemos en la foto, ni gira porque siempre tiene el motor roto, siempre pasa algo. Entonces, tenemos la mitad de nuestros pisos robados con empresas estatales de esa dictadura y no somos capaces de reclamarla, pues no estamos haciendo lo correcto. El funcionario que quiera hacer en el 2024, en las situaciones que estamos actualmente en Cuba, tiene que tener el coraje de enviar esa carta, de enviar una carta exigiendo la devolución de estos bienes usurpados. No hay justificación legal. Esos edificios no se los debemos a la dictadura, los construimos nosotros. Nuestras casas templos que se están destruyendo las construimos nosotros. Por lo tanto, es de nosotros los masones cubanos. Todos, afiliados, inafiliados, en Cuba o fuera de Cuba. Nos pertenece a nosotros. Y por lo tanto, si usted representa lo que somos nosotros, masones libres y de buenas costumbres, usted tiene que, para representar, enviar estas reclamaciones. Tercer requisito. Estos son requisitos mínimos. Esto es, hoy se instala y mañana está enviando estas cartas. Con la misma efervescencia legal, que ahí vamos a llegar ahorita, de todos estos decretos y todas estas decisiones que ha tomado el sátrapa de turno, que es el Urquía este. Tercer requisito. Solicitar formalmente una revisión y modificación inmediata de las leyes de asociaciones en Cuba. El gran funcionario que no haga esto, primero, o no conoce las leyes, que es ya en sí un delito de lesa masonería, porque si usted representa a los masones, usted tiene la obligación de conocer nuestras leyes y las leyes que nos comunican con el Estado o el gobierno. Sí, hay un gran un landmark o un antiguo límite que establece que la masonería respeta las leyes de la sociedad donde está establecida. Sí, es verdad. Pero para respetar estas leyes tienen que respetarnos a nosotros. Porque los masones, primero que todo, tenemos leyes éticas que van por encima del derecho positivo o de las leyes escritas. Por lo tanto, estas leyes éticas nos imponen a decir que tanto la ley 54 como su reglamento, que yo lo he explicado aquí en un video que anda por ahí, que en el canal, que pueden ver después de esta directa, si tienen duda de lo que estoy hablando, para que vean los artículos, porque yo analizo los artículos donde se vulnera nuestra libertad de asociación, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad a la privacidad, nuestro derecho a la privacidad. En Cuba, los masones que son iniciados, que son aprendices o compañeros, no tienen acceso a nuestras actas de maestros masones. Sin embargo, sabemos que basado en estas leyes espurias, que son leyes que solamente sirven al gobierno comunista, permitidas por grandes funcionarios que no han hecho su tarea durante estos 50 y 65 años de oprobio, son leyes que vulneran nuestros derechos. Por lo tanto, un gran funcionario que tenga el ego de ponerse el collarín para viajar y para lo que sea que lo estén haciendo, porque hay que ver cómo se aferra este señor Urquía a su posición, que yo quiero saber, de verdad que yo quiero saber por qué lo hace, cuando debería haber renunciado desde el primer día. Pero bueno, allí llegaremos. Para ponerse ese collarín tiene que cumplir este tercer requisito, por lo menos en mis condiciones como maestro masón y maestro de mi arte. El cuarto requisito, para seguir y no abundar más, es convocar a una modificación de la legislación masónica vigente. Los que somos masones, y aquí voy a entrar menos, pero los que somos masones y hemos estudiado la legislación como yo, sabemos que la legislación es una legislación antigua que no se corresponde a la realidad jurídica de estos tiempos. No se atempera. Es una ley que está prácticamente en desuetudo, como todas las leyes de esa sociedad corrupta que es Cuba. Yo me recuerdo en mis juicios profanos, cuando yo era abogado allá en Santiago de Cuba, y esto lo recordarán mis colegas de esos tiempos, que yo en los informes finales del juicio decía, la Constitución de Cuba no se respeta, es letra muerta. Esta Constitución que dice que tenemos derecho a esto, es letra muerta. Aquí nadie respeta. Bueno, lo mismo pasa en la masonería. La masonería tiene una legislación antigua, en desuetudo, que es una legislación que no se atempera con la realidad. Donde, por ejemplo, en las elecciones tenemos a representantes que no representan a nadie, se representan a ellos. ¿Por qué? Porque como el voto para las elecciones de los grandes funcionarios, y de ahí estos males, y que lleguen estos sátrapas al poder, o al supuesto poder, porque poder no tienen. Los representantes de las diferentes logias, cuando se reúnen en la alta cámara, en la sesión anual para las elecciones, por ejemplo, yo lo vi
A mí nadie me lo contó. Yo soy un masón de casi 20 años, cumplo este año. Y yo vi cómo llegaban los masones más humildes del Oriente, que no tenían dónde quedarse en La Habana y tenían que quedarse en la biblioteca o tenían que quedarse en el museo ahí en la Gran Logia de Cuba, en el edificio de la Gran Logia, en un canapé, un catre, no sé cómo le llaman, dependiendo de la provincia, en unas camas de estas improvisadas que hay en Cuba de aluminio, que es una cosa bien estalinista, no sé, es una cosa bien loca. Pero bueno, se quedaban ahí a dormir y yo veía cómo bajaba el Gran Maestro al otro día de haber llegado, porque ellos, en la sesión generalmente siempre es el domingo, el último domingo de marzo, y bajaban el sábado o bajaban el viernes cuando iban llegando, que le daban, no sé, este catre o canapé o camapé, o no sé cómo le llamen en cada lugar, pero saben exactamente mis hermanos de qué hablo. Y bajaba este gran funcionario o gran maestro, quien fuera, y le ofrecía cualquier bobería para comprar su voto, porque ese voto no era un voto público, no era el voto de la representación de los hermanos y acuerdos de su madre logia, que lo había enviado con los recursos que hay en Cuba a La Habana a votar o a llevar su voluntad, y ellos hacían la voluntad de ellos. ¿Por qué? Porque venían, y hay hombres en Cuba comprables y corruptibles. Hay hombres que lo compran desde un sellito, un sello, hasta una posición de diputado gran maestro de distrito o delegado provincial, o una posición de futuro miembro de la Comisión X o Comisión Y, y entonces terminaban vulnerando completamente la democracia masónica. Y nosotros, como luces de la democracia masónica, sabemos que la tripartición de poderes es algo que tiene que estar bien establecida en ley. Por lo tanto, la legislación masónica cubana vigente, mis hermanos, no se corresponde con la realidad del país. Estas cosas tienen que ser modificadas. Por lo tanto, un gran funcionario, tanto del Supremo como de la Gran Logia, pero principalmente de la Gran Logia de Cuba, que es la legislación que más domino, tiene que convocar inmediatamente a sesión extraordinaria para comenzar la revisión y modificación de esa ley, que no es más que la ley que ha permitido la dictadura que tengamos para poder manipular nuestros votos. Eso es inadmisible. Por lo tanto, este paso es importante también que lo den. Y por último, establecer la posición de la institución en relación a la violación de los derechos humanos en Cuba. Miren, mis hermanos, yo miro siempre con mucho asco, es la palabra, las ceremonias masónicas en Cuba, que son tendentes a exaltar a nuestros héroes, próceres, patriotas, fechas históricas, hablar de libertad, igualdad y fraternidad, cuando nosotros miramos la cara a otro sitio de las verdades que pasan en esa sociedad, de que arrastran a nuestras damas de blanco. Yo no me voy a cansar de decirlo, porque para mí, un hombre de honor esas cosas no la permite. Como no lo permite ningún guapo que venga a hacerse esta guapería cibernética, que venga a meterme algún tipo de presión. No. Conmigo eso no funciona. No. Conmigo eso no funciona. La guapería es con la dictadura. Conmigo no. Por lo tanto, es un requisito indispensable para volver a caminar con honor. Cuando yo veo actos públicos donde nos ponemos collarines, mandiles, todo tipo de gangarria, que parecemos una quincalla como institución, que a mí eso me da bochorno, porque yo vengo de una masonería donde los hermanos viejitos van muchas veces con ropa rota y sin comer a nuestras sesiones. Y generalmente son los hermanos más comprometidos con la institución. Para ver a estos grandes funcionarios de señoritos que vendiendo una masonería que no tenemos en Cuba. Porque no tenemos una masonería con guayabera, guantes blancos. Eso no existe en Cuba, con trajes, corbatas, todos estos gangarria y collarines. Y tú lo ves que quieren serse los supermasones en las redes sociales. Cuando la masonería, como les dije al principio, no es un fin, es un medio para la perfección. Nosotros estamos trabajando en el templo interior. ¿Qué importa lo que tú lleves por fuera? ¿Qué importa lo que tú hagas en logia si no lo proyectas a la sociedad? Por lo tanto, esto es un requisito fundamental en la sociedad en que vivimos, como lo hizo Lizardo Muñoz Añudo, como lo hizo Carlos Manuel Piñeiro del Cueto, como lo hicieron todos y cada uno de los patriotas del GOCA, de los que hablaremos hoy, que fueron presidentes de la República en Cuba en armas. Todos ellos se plantaron ante la ignominia y ante la injusticia y ante las violaciones de los derechos sociales. Y me van a decir de nuevo, pero vuelves a hablar de política. No es política, hermanos. No es política. No hay un acto peor de cobardía que virarle la cara a los hechos.
Y a los que no les gusta que le diga cobardes, que se vean ellos mismos en el espejo para que vean el reflejo de lo que proyectan al mundo. Porque, como decía un viejo maestro mío de la universidad, alguien que yo quiero mucho, es un amigo, no es masón, pero vive en Cuba también. Le envío un saludo. Él siempre decía, y oigan bien, porque es una frase que es enredada, que yo me aprendí porque que es uno de mis maestros, pero que tiene mucho sentido. No somos lo que creemos ser, ni lo que los otros creen que somos. Somos lo que creemos que los otros creen que somos. ¿Verdad? Pues, por tanto, los masones tienen que ser en esencia como en apariencia. Basta ya de esa masonería abyecta que muchos dicen, bueno, quieres destruir la masonería. ¿Cómo voy a destruir yo la masonería desde mi canal de YouTube aquí en Miami? ¿Cómo la voy a destruir? Explíquenme, hablando aquí en redes sociales. La destruyen ustedes con sus actos, porque palabras no son acciones. Es decir, no destruyen, las palabras no destruyen a nadie. Las palabras pueden ser bien dichas o mal dichas, aceptadas o no, verdades o mentiras. Pero lo que destruye en sí la institución es sus actos. En logias que no tienen el quórum suficiente para sesionar, con este éxodo masivo que nos impone esa dictadura castrista, con la que se reúnen todos estos grandes funcionarios periódicamente en la oficina de Caridad Diego, a la que le piden permiso para salir al exterior y que le firmen su pasaporte. Por lo tanto, siempre le he dicho, el que firma tu pasaporte te gobierna. Y si no te gusta, demuéstrame lo contrario. Lo bueno que tiene todo esto es, porque hay un hermano con el que hablaba esta semana y me decía, mira, René, me llamó el diputado gran maestro ahora en cuestiones, el Gerardo Ceperos Díaz, que le dirigí un espacio en mi programa anterior. Lo había llamado y como sabía que era amigo en común, le había dado las quejas o estaba insultado por la forma en que yo había hablado de él. Y yo le decía a este hermano, mira, lo que yo digo o dije y continúo diciendo es basado en mi experiencia y lo que yo percibo. Es lo que yo veo, es mi opinión de lo que yo veo. Si él quiere demostrar que yo estoy equivocado, no va a ser de la forma que lo está haciendo, llorando o quejándose o tomando acciones de ningún tipo. Yo soy un hombre que camina con la virtud y Dios, todo lo que yo hago es a la gloria del gran arquitecto del universo, no se equivoquen. Yo soy un hombre libre, vivo en un país libre, donde se me reconoce el derecho a la defensa. Y con esto lo dejo ahí. Pero lo que quiero decirles es que él tiene la oportunidad de demostrarlo y que estoy errado actuando. Hoy es el día 301 en que todos ellos llevan en sus funciones. Todos estos 18 señores que han escrito la carta a Urquía, sí, oportuna, porque Urquía es un sinvergüenza y debería haber renunciado desde el primer día del escándalo, pero a la misma vez ninguno de ellos escribió la carta para pedir libertad por los 13 maestros masones, los 3 maestros masones que tenemos secuestrados a raíz del 11 de julio, los más de 1000 presos políticos que hay en Cuba, los atropellos constantes que hay en esa sociedad. Entonces seguimos siendo esa masonería idiota que nos miramos al ombligo y todos como focas aplauden y dicen, bueno, sí, está bien, no podemos hacer más nada. Pues para eso está la candidatura de José Daniel Ferrer García, porque yo sé que José Daniel Ferrer García lo va a hacer. Estos 5 puntos él lo va a cumplir. Pero seguimos. Aquí están las mínimas expectations, como diríamos en inglés, de las cosas que yo pido, que es mi expectativa para yo bajarle el tono a quien no le guste como yo le hablo. A mí me disgusta mucho los hombres que se encaraman sobre la virtud y el honor de otros hombres. Y todo el que no cumpla estas 5, son cosas pequeñas. Yo tengo muchas más. Hay que hacer un censo de la masonería en Cuba, hay que hacer una auditoría nacional, hay que hacer muchas cosas más, revisiones litúrgicas. Es absurdo que las liturgias históricas y bellas, que son obras de arte de Vicente Antonio de Castro, sean vetadas en Cuba y no hagamos una revisión. Lo cómico del caso es que como mismo hay economistas en Cuba, esa Cuba que es un desastre económico, que es cómico, por no llorar, también hay academias de altos estudios masónicos. ¿Dónde están los miembros del capítulo o el de, no sé cómo le llamarán, de jurisprudencia?
que ven todas estas cosas y se quedan callados. ¿Dónde están ellos que no han llevado hace rato a los grandes funcionarios a la Corte Suprema de Injusticia Masónica? Entonces, es muy oportunista ahora saltar de un pie para otro y apoyar y decir y hacerse los más honorables. Hemos recibido cartas de todos colores y todas índoles durante esta semana de personas en contra de la actitud abyecta e inmoral del gran maestro. Pero también he visto mucho oportunismo y a mí eso me duele. Porque la verdadera crisis de la masonería no está dada por este dinero que se han robado. Eso es un vuelto, eso es un dinero que va y viene, ¿qué más da? Porque todo ahí en ese dinero está, en esta historia está mal. Todo en esta historia de horror que estamos viviendo los masones cubanos en cada año es un show diferente. El año pasado fue que se fue el gran maestro, se quedó en México, el gran maestro Francisco Javier, y dijo que lo habían coercionado y que la seguridad del Estado, pero adentro de Cuba nunca pidió libertad para los presos políticos. Yo no sé dónde está ese hermano, yo no sé dónde se metió aquí en Estados Unidos, yo no sé de su vida. Pero me encantaría saber que venga al canal, yo siempre pongo el link, pero ahorita lo voy a poner, para que me explique dónde estuvo él con su collarín y su posición de gran maestro, porque quiero diferenciar algo bien claro. No es lo mismo un masón de una logia, un masón anónimo, digamos, que un masón representante de muchos masones. Los masones que representan tienen que saber la responsabilidad que asumen con la masonería y con nuestros ancestros. Pues nada, todo esto que es muy duro, claro que es duro. Y él les dijo a ustedes que ser masón es fácil. Ser masón no es fácil, porque ser masón implica muchas veces tomar decisiones que no son populares. Porque, como dijo Martí, el vicio crece como la mala hierba. Por eso la virtud hay que cultivarla. Si usted se considera que usted camina con orgullo por ser masón, que yo siempre ando con mi sortija donde quiera que estoy. Donde quiera que yo voy, yo siempre presento mi sortija porque para mí es un honor ser masón. Que me hayan admitido en la orden y trato de vivir de acuerdo a lo que me han enseñado mis maestros. Todo el mundo, desgraciadamente, en Cuba no es igual. ¿Cómo un masón puede ver que estén de la forma que la masonería actúa en Cuba actualmente? Ven un atropello en la calle, ven que le caiga a golpe los esbirros de esa dictadura, que son los casquitos de Batista que nos contaban a nosotros, son los casquitos de los Castros o de Díaz-Canel o cualquier imbécil de estos que está en estos puestos de gobernación en Cuba o de desgobierno en Cuba, porque es increíble lo que han hecho con la patria y lo que siguen haciendo, y los buenos seguimos callados. Pues los masones, para mantener nuestro orgullo, para caminar mañana por una Cuba libre, con el orgullo de haber hecho lo correcto, tenemos que hacer lo correcto y dejarnos de historias. No, que estos no son temas para debatir en las redes sociales. Pero cuando vas a la logia tampoco son temas para debatir en logia, porque supuestamente estamos hablando de política al hablar. Yo no he hablado de política hoy. Para los masones más leguleyos, aquí van a tener la oportunidad de entrar y hablarme del tema. A ver si yo estoy hablando de política por decir estas cosas, por decir libertad para los presos políticos y de conciencia en Cuba, que hasta la ONU lo dice, pero los masones en Cuba no lo dicen. Por pedir libertad para el pueblo de Cuba, libertad de asociación, los tres derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, que se nos respete. A nosotros nos violan todos esos derechos y los masones en Cuba nos quedamos callados.